Ok, después de nuestro receso de 18, estamos mirando el análisis de escala de nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Ya? ¿Y por qué hacíamos eso? Lo primero que hicimos fue, si ustedes se recuerdan, hacer un análisis de escala de las ecuaciones de momentum horizontal. ¿Ya? Y teníamos tres ecuaciones, en realidad teníamos una ecuación de momentum horizontal que representa los movimientos este-oeste, ¿cierto? La aceleración del viento U es la aceleración del viento este-oeste. Tenemos una ecuación meridional de momentum, que sería que representa las aceleraciones y las fuerzas en la componente norte-sur, ¿cierto? Y finalmente tenemos una aceleración vertical, que es esta ecuación de acá, que es dw dt, menos u cuadrado más b cuadrado partido por a, igual a menos 1 sobre rho de p de z, menos g, más 2 omega por a coseno de phi, más la fuerza de Ross en z. Las dos primeras ecuaciones de momentum ya las analizamos en la escala sinóptica, y lo que encontrábamos, lo que logramos destilar de estas dos ecuaciones, era que si nosotros le hacíamos el análisis de escala a la escala sinóptica, entonces en la escala sinóptica las ecuaciones resultaban en un balance bien sencillo, que es este balance de dos ecuaciones, menos 2 omega seno phi b igual a menos 1 sobre rho de p de x, y 2 omega u seno phi igual a menos 1 sobre rho de p de y. Es decir, que la fuerza de Coriolis es compensada por el gradiente de presión en la horizontal en ambas direcciones, tanto en la dirección zonal como en la dirección meridional. Son dos ecuaciones que son similares y son simétricas, y que las conocemos como el balance geostrófico. Y el balance geostrófico entonces se puede escribir como dos ecuaciones separadas, pero también se puede escribir como una ecuación junta, que sería esto de acá, ¿cierto? Que la podemos repetir para que la vean bien nomás, que B sub G es igual a K cruz 1 sobre rho por el parámetro de Coriolis por el gradiente de presión. Y si se fijan, esta es una ecuación vectorial que define ambas componentes del viento horizontal, o del movimiento, de la velocidad horizontal, que es lo que nosotros llamamos viento, ¿cierto? Viento, en general siempre vamos a hablar de viento como U más V, ¿cierto? Ese vector es el viento. Y cuando uno se refiere a la componente vertical, uno no habla del viento, ¿ya? Solo habla de la componente vertical. A veces uno dice la componente vertical del viento, ¿ya? Pero eso yo creo que está mal dicho, porque el viento justamente se refiere solo a la componente horizontal del movimiento. Así que en realidad, más que el viento vertical o la componente vertical del viento, uno habla de la componente vertical de la velocidad. Y esa es la ecuación que tenemos que mirar ahora, ¿ya? Eh, creo que, creo que nos falta, por supuesto que nos faltó algo bastante importante acá, ¿ya? Y sí, que es una sección pequeñita de Holton, pero que por pequeñita no deja de ser importante, ¿ya? Y es la sección 2.4.2, que se llama eh, ecuaciones de pronóstico aproximadas. Y el número de Rossby. Y bueno, cuando uno mira las ecuaciones, ¿cierto? Nosotros dijimos que los dos términos que tenían el mayor peso en la ecuación eran menos 2 omega b seno phi, por ejemplo, en la ecuación según I unitario, y eso era igual a menos 1 sobre rho de p a de x. ¿Cuál es el siguiente término en orden de magnitud después de estos dos
¿cuál es el siguiente término en magnitud absoluta que uno podría querer incorporar a esta ecuación? El de UA de T. El de UA de T, claro. Y lo curioso es que, fíjense, que y aquí, esto es bien importante en meteorología, como discusión de la idea física detrás de esta ecuación, es importante notar lo siguiente. Esta ecuación es una ecuación que uno diría, se trata de una ecuación de diagnóstico, ¿ya? Y fíjense que la palabra diagnóstico se ocupa aquí como un antónimo de otra palabra que para nosotros es súper usada en meteorología, y que en este caso diagnóstico sería completamente lo contrario a esa otra palabra que se ocupa tanto en meteorología. ¿Cuál es esa otra palabra que se ocupa tanto en meteorología? Pronóstico. Pronóstico, exacto. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que se ocupan como antónimos? Porque el balance geostrófico lo que nos dice es que, dado el campo de presión, si yo conozco el campo de presión, si yo conozco la topografía de la presión, ¿cierto? En una cierta nivel de altura, entonces yo puedo calcular el viento a partir de esos niveles de presión. Pero yo puedo calcular el viento de manera instantánea, a pesar de que las ecuaciones de movimiento originales incluían variaciones en el tiempo. Es una ecuación de momentum, ¿cierto? Que incluye du a dt, ¿sí? Incluye la aceleración. Cuando uno tiene una ecuación, por ejemplo, cinemática, como las ecuaciones de física de primer año, en donde uno tiene, por ejemplo, una pelotita que uno la lanza con una cierta velocidad v0 y con un cierto ángulo alfa, sujeto a una cierta gravedad, uno sabe que eso a uno le permite calcular un movimiento parabólico, ¿cierto? Y uno puede decir, la pelotita va a llegar a un cierto lugar acá y va a recorrer una cierta distancia h. Y nosotros vamos a poder pronosticar en el tiempo el movimiento de la pelotita. Acá no hay nada del pronóstico, ¿cierto? No nos quedó nada del pronóstico, porque nos queda una ecuación que no depende para nada del tiempo. Entonces, una manera de subsanar esto es decir, ok, incorporemos este término, que es un término de aceleración, incorporémonos en las ecuaciones, ¿sí? Entonces, incorporemos ese du a dt, y al incorporar ese du a dt, entonces tenemos una ecuación que efectivamente es una ecuación de pronóstico, ¿ya? Porque nos queda que du a dt, ¿cierto? Es igual a f por v menos 1 sobre ρ por dp a de x, ¿cierto? Esto de acá, recuerden, es menos f por v, ¿sí? Si du a dt es 0, como lo habíamos considerado, entonces f por v es igual a 1 sobre ρ de p de x, o sea, el balance geostrófico recuperamos, pero si no, tenemos esto. Y por otro lado, según la componente meridional, dv a dt es igual a menos f por u menos 1 sobre ρ por dp a di, ¿ya? Pero fíjense que menos f por v es igual, menos f por v geostrófico es igual a menos 1 sobre ρ por dp a dx, ¿sí? Y f por u geostrófico es igual a 1 sobre ρ por dp a di. Así que yo puedo reemplazar la fuerza de presión con el valor del viento geostrófico, y estos vientos de acá son el viento real ahora, ¿ya? D y U son el viento real, y este término de gradiente de presión es exactamente igual a al viento geostrófico. Así que du a dt es igual a F por V menos o más
no está bien, menos f por b sub g, y db a dt es igual a menos f por u menos u sub g. Ya, esto es f por b menos b sub g. ¿Ya? Y si se fijan, estas sí son ecuaciones de pronóstico, ¿ya? Porque lo que dice acá la ecuación es que el cambio en la aceleración del viento u es proporcional a la diferencia entre el viento real y el viento geostrófico, y el cambio en la velocidad v con el tiempo es igual a la diferencia entre el viento real y el viento geostrófico en la dirección zonal. Esta diferencia, esa diferencia de viento, entre el viento real y el viento geostrófico, también tiene nombre, ¿ya? Y el nombre es bien tonto. Se llama el viento ageostrófico. O sea, el viento que no es geostrófico, ¿ya? Y lo mismo pasa con U menos U sub G, que ese es el viento ageostrófico. Así que lo que uno puede decir es que uno puede descomponer el viento real en una componente que es el viento geostrófico, más otra componente que es el viento ageostrófico, en ambas componentes del viento. ¿Ya? Y en general lo que uno dice es que la componente ageostrófica del viento es más pequeña que la componente geostrófica del viento. ¿Sí? Porque, si se recuerdan, el término de aceleración, de acuerdo a nuestro análisis de escala de la ecuación horizontal, es un orden de magnitud más pequeño que el término de Coriolis y que el término de fuerza de presión o gradiente de presión. Este era 10 a la menos 4, ¿cierto? Y este de acá era 10 a la menos 3, y este de acá, o más bien, estos son el mismo, ¿cierto? Acá en esta ecuación son el mismo. Este de acá y f por b sub g son el mismo término, porque están en balance geostrófico, son 10 a la menos 3, y estos de acá son 10 a la menos 4. ¿Ya? Así que, para resumir, uno podría resumir las ecuaciones en algo bien sencillo, en algo bien sencillo, que sería algo así como esto, que de u a dt es igual a f por b sub a, y de b a dt es igual a menos f por u sub a. Ya, donde u sub a y b sub a son las componentes del viento ageostrófico, y ahí el viento real, entonces lo separamos como un viento geostrófico y un viento ageostrófico. No tiene mucha física esto detrás, ¿ya? Entonces, para los que estén acostumbrados a... bueno, este análisis se puede hacer de muchas maneras, ¿ya? Yo, en general, tiendo a preferir la manera de hacer este análisis del libro de Wallis. Holton llega y lanza esto sin demasiado preámbulo. A mí, personalmente, prefiero que lo veamos así como lo vamos a ver ahora. Entonces, uno siempre puede, y esto es una cosa que yo aprendí alguna vez en mis cursos de doctorado, que uno puede adimensionalizar una ecuación, ¿ya? Que se parece mucho a lo que hemos hecho hasta ahora con el análisis de escala, ¿ya? Y es una técnica que es bien simple, ¿ya? Lo que dice la técnica es lo siguiente, que supongamos que yo tengo el viento U, yo sé que el viento U tiene una escala U grande, ¿cierto? Ups. Sé que el viento U tiene una escala U grande, y que el viento B también tiene una escala B grande, ¿ya? ¿Qué significa adimensionalizar una variable? Significa que yo voy a hacer que el viento U, el viento de la componente U, sea exactamente igual a un cierto U con esa tilde arriba, multiplicado por
por la escala. ¿Sí? Entonces la escala va a contener el orden de magnitud y también la unidad de este viento. Entonces, si yo les digo en la escala sinóptica el viento es de 10 metros por segundo, esto de aquí va a ser 10 metros por segundo y u va a ser una variable adimensional, que podría ser entre 1 y 10, no sé, o entre 0 y 10, ¿sí? Que me va a decir 0 o 1 o 10 unidades de velocidad en la dirección zonal. Y lo mismo podría yo hacer con B, y hacer esto así, por ejemplo, y ahí, como tienen la misma escala, aquí no tengo una B mayúscula, sino que sí, es la misma U mayúscula que tenía antes, ¿ya? Esa U de ahí, pero una B eh, tilde, tilde o una B gorro, para indicar que tengo en realidad una variable adimensional. ¿Ya? Y entonces uno puede adimensionalizar cualquier ecuación. En particular podemos adimensionalizar, por ejemplo, la ecuación original que sería la ecuación de momentum, o incluyendo el término de aceleración, ¿ya? Du a dt, entonces, menos, no, es igual a f por b, menos 1 sobre ρ por dp a dx. ¿Sí? Así que, bueno, de nuevo, du a dt, ¿cierto? Es igual a f por b, menos f por b sub g. ¿Ya? ¿Y cómo adimensionalizaríamos esta ecuación? Por cierto que aquí, por ejemplo, reemplazaríamos U y lo reemplazaríamos por U gorro por U, pero también reemplazaríamos T por T gorro por T. Ahora, el, el T, ¿cierto? Es un T gorro por T grande, pero si se recuerdan, T grande es en realidad L partido por U. ¿Se acuerdan de eso, no? Que era como la longitud dividido por la escala de velocidad. Así que en realidad T es igual a T gorro por L partido por U. ¿Ya? Y aquí nos va a quedar entonces que este término de acá es igual a F por F gorro por V gorro por V, perdón, por U, menos F por F gorro por V por U, por V sub G por U, ¿sí? Ya, lo cual no nos dice mucho porque no sabemos cuánto vale este V real respecto de este V sub G real, y aparentemente este término es pequeño comparado con este otro, así que eso no nos dice mucho en esta ecuación. Entonces, podríamos, por ejemplo, despejar un poco el B acá y decir lo siguiente: si F por B es igual a du a dt más F por B sub G, ¿sí? B entonces es igual a 1 sobre F por du a dt más B sub G, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, uno podría decir que B es igual a 1 sobre F por F adimensional, donde F es el valor del parámetro de Coriolis, por U, por DU adimensional, y sacamos para afuera ST, que sería L partido por U, así que va a quedar L partido por U, va a quedar L partido por U, va a quedar L partido por U.
¿cierto? Por dt adimensional. Y aquí va a quedar, obviamente, u por b sub g adimensional. ¿Sí? Y si dividimos todo por u, dividamos por u, entonces nos va a quedar que aquí que el b adimensional es igual a u partido por L por F0 por du a dt, corro, más b sub g, corro. ¿Ya? Y en realidad F0, en realidad F, el parámetro de Coriolis, lo vamos a escribir así, como F0 por F unitario, donde F0 es la escala del parámetro de Coriolis. ¿Ya? Así que aquí todo esto le vamos a llamar F0. Y lo que tenemos en esta ecuación, ya que esto, claro, Holton no lo hace así, ¿ya? Y siento que todavía para ustedes esto debe ser bien enredadito. Esto de acá quiere decir que el viento real es la composición de dos términos, ¿cierto? Uno que tiene la misma magnitud y la misma escala, que es v sub g, o sea, la escala del viento real se parece a la escala del viento geostrófico, más otro que es menor, ¿ya? Pero que es menor en una proporción u partido por L por F0 por du a dt. Y aparece naturalmente ese número, u partido por L por F0. ¿Ya? Si nosotros le ponemos valores a ese número, en la escala sinóptica, vamos a encontrar que u partido por L por F0 es aproximadamente 10 metros por segundo, ¿cierto? L tenía escala del orden de miles de kilómetros, ¿sí? Así que son 10 a la 6 metros. Y F0 tiene escala del orden de 10 a la menos 4, 1 sobre segundos. Así que estos son 10 a la 2 metros por segundo, dividido por 10 metros por segundo. Esto es del orden de 10 a la menos 1 en unidades adimensionales. Y ahí todo coincide, porque fíjense que esto es una cantidad dimensional, este es una cantidad dimensional, y por lo tanto, si esto es una cantidad dimensional, esto también tiene que ser una cantidad dimensional. ¿Sí? Ahora, quiero entrar en sus neuronas y en algunos recuerdos que ustedes puedan tener de algún curso de fluidodinámica o de ingeniería química o de ingeniería mecánica en donde estas cosas aparecen usualmente, el análisis dimensional. No sé si les suena que algunos tipos de ingeniería, en general ingeniería química, mecánica, civil, definen números adimensionales. ¿Les suena eso, no? Sebastián está haciendo que sí, el Alejandro también está haciendo que sí. La Victoria no dice nada. Sí, La profe. Priscila tiene una foto. La Priscila dice que sí. Ya, entonces, este adimensional de acá tiene nombre, ¿ya? Y se llama, no por nada, se llama el número de Rossby. ¿Sí? ¿Ya? Y el número de Rossby es un número que tiene mucha importancia en meteorología dinámica porque nos permite saber si acaso el movimiento está o no influenciado por la rotación de la Tierra. Si un movimiento tiene un número de Rossby pequeño, entonces lo que uno dice es, en el balance, ¿cierto?, de fuerza y en el balance dinámico, en las ecuaciones de movimiento, las aceleraciones son despreciables comparados con el término de Coriolis. ¿Sí?
Mientras que si el número de Rossby es grande, entonces todo lo contrario, las aceleraciones son importantes y la rotación terrestre es poco importante. Entonces este número de Rossby de alguna forma controla un poco, y la manera más física quizás de verlo es que este número de Rossby es en realidad U cuadrado partido por L dividido por F0 por U, ¿sí? Donde U cuadrado partido por L es la escala de la aceleración, ¿cierto? Porque la aceleración tiene escala de U a dt. Ya dijimos que U tiene escala U y T tiene escala L partido por U. Así que esto tiene escala U cuadrado partido por L. Así que el número de Rossby es en realidad la razón entre la aceleración horizontal y la fuerza de Coriolis. Si domina la fuerza de Coriolis, el número de Rossby es chico. Si domina la aceleración, el número de Rossby es grande. Y entonces que en la escala sinóptica tengamos un número de Rossby del orden de 10 a la menos 1, nos indica claramente que el término dominante entonces es el término de Coriolis y no la aceleración. Y por eso que el balance geostrófico es un balance que nos da un resultado bastante aproximado al viento real, porque toda la diferencia entre el viento geostrófico y el viento real es la aceleración. Entonces, si la aceleración es pequeña comparado con la fuerza de Coriolis, entonces este término es pequeño comparado con la fuerza de Coriolis, y por lo tanto el viento geostrófico es muy cercano al viento real. Y esto, por supuesto, tiene miles de aplicaciones. Ya la aplicación más tonta es la aplicación, ¿cierto? No sé si ustedes han visto, ¿cierto? Todos los monitos, incluso en los Simpsons también sale, que supuestamente en el lavamanos el agua gira en un sentido en el hemisferio norte y en el otro sentido en el hemisferio sur. ¿Sí? Si es que uno tiene un lavamanos y uno abre el tapón del lavamanos, uno ve que el agua gira, ¿cierto? Y el agua gira en un sentido en el hemisferio norte y en otro sentido en el hemisferio sur. Incluso en el capítulo de los Simpsons clásico de Coriolis, que se llama el capítulo de la fuerza de Coriolis, no se llama así, pero ahí aparece que Bart Simpson llama por teléfono a alguien en Australia, y entonces para confirmar esta teoría tirando la cadena del water, y le pide que haga lo mismo allá, y entonces, pero el baño del niño está súper lejos de la casa, y entonces Homero después ve la cuenta como 1 hora de teléfono larga distancia a Australia, y se enoja mucho con Bart, y era para poder confirmar esto. Entonces la pregunta es si es verdad que el lavamanos gira para un lado o para el otro, y la verdad es que no, ¿ya? Y la manera más sencilla de refutar la posibilidad de que Coriolis esté afectando el movimiento del lavamanos es darnos ahora, hacer el análisis de escala o calcular el número de Rossby para esta situación. ¿Cuánto valdrá el número de Rossby en la situación del lavamanos? Ya, entonces uno puede rápidamente calcular un número de Rossby, porque, eh, por ejemplo, ¿a qué velocidad creen ustedes que gira el lavamanos? A 100 metros por segundo, a 1 metro por segundo, a 0,1 metro por segundo, a 0,01 metro por segundo. ¿Cuánto creen ustedes? Encuesta virtual. No, anoten en el chat cuánto creen y vamos mirando las respuestas.
Escriban en el chat sus respuestas a la pregunta sobre el orden de magnitud del movimiento en el lavamanos. 1 metro por segundo, dice Cristóbal. 30 centímetros por segundo. Ya, o sea, Sebastián está más bien en el orden más bajo, del orden de 0,1 metros por segundo. 1 metro por segundo, dice la Javiera. Ya, démosle el beneficio yo les voy a decir después por qué, pero ocupemos como escala de movimiento, ocupemos 0,1 metros por segundo. ¿Ya? ¿Cuánto vale L en el caso del lavamanos? Bueno, L vale del orden de 1 metro. ¿Sí? Un lavamanos tiene más o menos esa dimensión de unas decenas de centímetros al menos. Y F0 podría ser lo mismo que en la escala sinóptica, porque de hecho la rotación de la Tierra, ¿cierto? Podríamos estar perfectamente en un lugar en las latitudes medias, 10 a la menos 4, 1 sobre segundo. Así que el número de Rossby en este caso debiera ser algo así como 10 a la menos 1 partido por 1 por 10 a la menos 4, ¿ya? Y ese es un número grande o chico. Es un número grande, es 10 a la 3. Así que el número de Rossby en esta situación es bastante más grande que en la escala sinóptica, lo cual nos hace pensar que las aceleraciones son más importantes que la fuerza de Coriolis. Entonces, probablemente uno diría el movimiento el giro en el lavamanos está determinado más que por la fuerza de Coriolis, el giro está determinado por, digamos, la posición de la llave en el lavamanos. Si la llave está puesta en este lado o en este otro lado, si yo abro la llave de acá, quizás el agua va naturalmente a producir un movimiento inicial y ese movimiento inicial se va a convertir en un tipo de giro. Así que la verdad es que Coriolis no tiene mucho que decir acá. Pregunta para ustedes. ¿Será posible de alguna forma observar este giro en un experimento en la casa, por ejemplo? Un sistema, podría uno crear un sistema, un lavaplatos, un lavamanos, ya sea de alguna forma, lograr observar la rotación terrestre en el giro del lavamanos. ¿Cómo lo harías tú, Sebastián? Esto es como dato freak, pero esta pregunta de Bart Simpson fue la que me tocó en el control de intro a la meteo. ¿Qué me hizo usted? Ah, es verdad, es verdad. Ustedes tuvieron que Pero contestar esto. con respecto a ese ejercicio, profe, yo me acuerdo que para esos tiempos vi un video de unos gringos que hacían como una piscina de ciertas dimensiones. Y creo que hacían un agujero súper finito y ponían gotitas de tinta. Y dejaban pasar un día o 1 o 2 días y efectivamente se veía como Coriolis debía esta gotita de tinta en la piscina. Voy a buscar el video si lo encuentro. Pero anda. Ah, súper bueno. Ya, yo solo me había imaginado el experimento, pero nunca lo había visto. Nunca había visto que alguien lo hiciera. Pero efectivamente, como dice Sebastián, si uno tiene una piscina grande, una piscina incluso de plástico, yo creo que igual funciona. Si uno le hace un hoyito con una aguja, ¿ya? El flujo va a ser súper pequeño, ¿cierto? Porque va a ir cayendo quizás una gota por segundo o algo así. Esa gota por segundo va a generar un cierto flujo dentro de la piscina, ¿ya? Pero la velocidad de ese flujo va a ser pequeña, va a ser menor incluso a 0,1 metro por segundo. Podría ser que fuera suficientemente pequeña y hacer la piscina un poco más grande que 1 metro, por ejemplo, hacerla de 10 metros y hacer un hoyito de tal forma que reduciendo el numerador acá y aumentando el denominador acá, uno logre llegar al rango de valores de número de Rossby en donde uno esté efectivamente en valores menores a 1. Y entonces la rotación terrestre debiera ser capaz de apreciarse en este giro. Cualitativamente, ¿cómo es? Como dice Sebastián, dejar la piscina un par de días, que genere esta corriente muy, muy débil, como la corriente
de agua es tan lenta, esta corriente de agua va a sentir la rotación terrestre, porque la rotación terrestre se va a demorar mucho más en actuar que lo que se demora el flujo de la piscina en dar una vuelta en la piscina. Así que el giro va a estar determinado por Coriolis en ese caso. Ya, pero un experimento muy delicado de hacer, ¿cierto? En que uno no quiere que nada se mueva, que nadie pase y le pegue a la piscina un empellón, ¿cierto? Porque inmediatamente uno haría que el término de aceleración fuera más importante. Ay, no saco nada con mostrarles yo en la pantalla con mi dedo cosas. El término de aceleración fuera más importante. ¿Ok? Ya, esa era una desviación importante de hacer, ¿ya? Que tiene que ver con el número de Rossby. Y ahora volvemos a nuestro análisis de escala. Y en el análisis de escala estábamos ahora, tenemos que hacer el análisis de escala de la ecuación vertical de momentum, ¿ya? La ecuación vertical de momentum la vamos a escribir de nuevo. Teníamos los siguientes términos: dw a dt es igual a menos 2 omega u coseno phi menos u cuadrado más b cuadrado partido por a es igual a menos 1 sobre rho de p a de z menos g más f de roce en z. Perdón. Igual nada que ver acá. Y esto no es, esto pareciera como que fuera un paréntesis, pero en realidad es un dividido. Ahí. Ok. Entonces, de nuevo, hacemos el análisis de escala término por término. Este término de acá tiene escala W, que es la escala del movimiento vertical, dividido por escala de tiempo, de nuevo, que es L dividido por U. Este término de acá es un término de Coriolis y tiene escala F por U. Este término de acá tiene escala U cuadrado partido por A. Este término de acá tiene escala P0, ya vamos a ver qué es eso, por ρ por h. Este término tiene escala G y este término tiene escala nu por W partido por h al cuadrado. W en la escala sinóptica dijimos que era del orden de 1 centímetro por segundo. Ya esas más o menos las velocidades verticales en la atmósfera. Así que esto es del orden de 10 a la menos 2 metros por segundo, ¿cierto? Dividido por la escala de tiempo, que era L 10 a la 6 metros, dividido por 10 metros por segundo, ¿ya? Lo cual nos da 10 a la 5, 1 sobre segundo, 10 a la 5, 10 a la menos 2 dividido por 10 a la 5, nos da que este término de acá es del orden de 10 a la menos 7. Y ahí todos estos términos están en metros partido por segundo al cuadrado. Y este es un término pequeño. El término de la aceleración vertical es pequeñito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que F por U, ya sabemos cuánto vale. F por U vale del orden de 10 a la menos 3. ¿Cierto? Así que Coriolis ya es gigantesco, incluso comparado con la aceleración vertical. U cuadrado partido por A sería 10 a la 2 dividido por 6.000 kilómetros, ¿cierto? Que es 6 por 10 a la 3 por 10 a la 3, 6 por 10 a la 6. 10 a la 2 dividido por 10 a la 6, en realidad es 6 por 10 a la 6, así que es casi 10 a la 7. Así que esto es 10 a la menos 5 aproximadamente. La fuerza de presión en la vertical es P0 partido por ρ por h. ¿Ya? P0 es la escala de presión en la vertical. ¿Ya? Eh, ¿Cómo podemos definir esa escala de presión en la vertical?
Bueno, la escala de presión, en realidad P0 partido por H, P0, si uno lo piensa, ¿cierto? De P a de Z, es el cambio de la presión con la altura, ¿sí? Y nosotros sabemos que en la troposfera al menos, la presión va a cambiar en un orden de magnitud aproximadamente. ¿En qué altura va a cambiar un orden de magnitud? Va a cambiar un orden de magnitud más o menos en la escala de altura, ¿sí? Porque es 1 sobre E, o sea, eh, se va a disminuir en un tercio al tiro si es que yo parto con la presión atmosférica en superficie. En la escala de altura voy a tener al tiro un tercio. Así que este P0 partido por H es una buena medida de este dP a dz en la troposfera. ¿Ya? Y uno partido por ρ, bueno, ρ es la escala de la densidad nomás. ¿Ya? La densidad es del orden de 1 kilogramo por metro cúbico. Así que este término de acá, 1 sobre ρ de P de Z, debiera ser P0 partido por H por 1 sobre ρ, donde P0 es 1000 hectopascales, ¿ya? 1000 hectopascales son 100.000 pascales, es decir, 10 a la 5 newton partido por metro cuadrado, dividido por la escala de altura o la escala de la troposfera, ¿cierto? Porque si yo voy a los 10 kilómetros, ahí a los 10 kilómetros tengo un orden de magnitud menos presión, así que quizás la escala debería ser 10.000 metros. 10.000 metros son 10 a la 4 metros, por 10, perdón, por 10 nada, por 1 kilogramo por metro cúbico, que es la densidad acá. Así que esto sería 10 del orden de 10, lo que sean las unidades, ¿cierto? Pero Newton es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Así que dividido por metro cuadrado queda kilogramo partido por metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto quedaría kilogramo partido por metro por segundo al cuadrado dividido por kilogramo por metro partido por metro cúbico. Ya esto quedaría metros cuadrados. Aquí los kilogramos seguirían, ¿cierto? Y me quedaría un metro arriba y un segundo al cuadrado abajo, que es la unidad de acá. Así que estos son 10 metros partido por segundo al cuadrado. Profe, Sí, ¿eso se podía deducir de la misma ecuación hidrostática? Porque eso es aproximadamente G. es que a eso vamos a llegar, pues Priscila, porque G vale 10, ¿cierto? Y esta cosa, nu por W por H cuadrado, es del orden súper chico, 10 a la menos 15 metros partido por segundo al cuadrado. Y entonces, pam, pam, pam. En primer orden, ¿cuál va a ser nuestro balance de la ecuación vertical de momentum? Como dijo la Priscila, es la ecuación hidrostática, porque lo que estamos diciendo es que en el primer orden, entonces, de 1 sobre ρ de P de Z tiene que ser igual a G, porque esos son los términos dominantes de toda la ecuación. Y fíjense que los otros son absurdamente más pequeños. Ya este no es un día a la menos 5, sino que es un día a la menos 15. Así que este es 15 veces más pequeño, o 16 veces más pequeño. No, 15 veces más pequeño. Este es 5 veces más pequeño, más bien, 5 órdenes de magnitud más pequeño, 3 órdenes de magnitud más pequeño, o sea, el que se le acerca más es Coriolis. 7 órdenes de magnitud más pequeño. ¿Ya? Así que uno podría con cierta tranquilidad escribir la ecuación hidrostática nomás y decir, pucha, en realidad, menos 1 sobre ρ de P a de Z menos G, ese es el balance. Ah, ya, y si es que ese es el balance, entonces lo que tengo es que dP de Z es igual a menos ρ por G, que es la ecuación hidrostática.
¿Ya? Así que como que no nos aporta demasiado la ecuación de momentum en W, ¿eh? Pareciera, ¿ya? Pero aquí hay una sutileza física que, que tenemos que resolver, ¿ya? Y la sutileza física es la siguiente. Es cierto que la ecuación hidrostática, en primer orden, es el balance dominante, pero eso podríamos haberlo esperado, ¿cierto? Porque uno sabe que un fluido en equilibrio estático satisface la ecuación hidrostática, y por lo tanto esto era más o menos esperable. Y la pregunta que uno se hace es la siguiente, ¿ya? Uno tiene una superficie acá de presión, o una superficie vertical, ¿cierto? Pero la superficie vertical es heterogénea, en cierto modo, porque podría ser, por ejemplo, que tengamos distintas presiones, que por ejemplo acá yo tenga más presión y aquí yo tenga un poquito menos, ¿sí? Y si yo tomo un promedio horizontal, entonces yo tomo un promedio horizontal, voy a tener que una presión promedio, ¿cierto? Va a estar relacionada de alguna forma con una densidad promedio y con una altura promedio, ¿ya? Y con G, obviamente. Y esta variación de los valores promedio en altura va a ser claramente la ecuación hidrostática. Pero, ¿qué pasa con con las variaciones horizontales dentro de esta superficie? ¿Será que, por ejemplo, si yo tengo menos presión acá, también significa que yo tengo un poquito menos de densidad acá, de acuerdo a la ecuación hidrostática? ¿O es que la ecuación hidrostática solo funciona como un valor promedio? ¿Ya? Entonces, lo que argumenta Holton es que no es muy interesante decir que en nuestra ecuación de momentum en la vertical satisface el balance hidrostático, porque en realidad la parte que cambia, ¿cierto? La parte que cambia en la ecuación de momentum vertical realmente, y que nos podría dar lugar a las aceleraciones verticales, son justamente estos cambios en la horizontal, porque la ley hidrostática funciona en los promedios, ¿sí? Así que en promedio es verdad que la ecuación hidrostática va siempre a funcionar. Entonces lo que uno tiene en realidad, y a mí me cuesta mucho menos explicar esto de manera matemática que he hablado, es que la presión, silencio niños, es que la presión tiene principalmente una dependencia con la altura, ¿cierto? Pero tiene la posibilidad de variar con el resto de los parámetros, incluyendo la altura. De esta forma, uno puede definir que la presión es más que nada, ¿cierto? Un valor promedio que tiene con la altura, más una cierta perturbación respecto de ese valor promedio. ¿Ya? Eso es lo que yo quería, por ejemplo, aquí representar con ese P barra, ya que uno podría decir que esto incluso podría ser un P0 o un P barra. Ese promedio sobre toda la superficie horizontal, ¿cierto? Y yo voy a decir, entonces la presión es más que nada ese promedio que depende de la altura, más una cierta perturbación. ¿Ya? Y lo mismo uno puede decir con la densidad, que la densidad es un cierto valor que depende de la altura, más otro valor que es como la diferencia, ¿sí? Que depende de todas las otras variables. ¿Y qué es lo que define entonces estos valores promedios? Bueno, lo que define estos valores promedio o esta relación, la relación de primer orden o la relación del perfil promedio, es justamente la ecuación hidrostática. Porque lo que uno dice es que dp0 a dz es igual a menos 1, perdón,
de P0 a dz es igual a menos ρ0 por g, pero por definición. ¿Ya? Uno define que este P0 y este ρ0 están relacionados a través de la ley hidrostática. Y que todas las desviaciones de la ley hidrostática están contenidas en estas perturbaciones. ¿Sí? Y entonces, ok, entonces dice uno ya. Ahora que sabemos que en realidad, porque la ley hidrostática funciona más allá, ¿cierto?, de nuestro análisis de escala, ¿será que las perturbaciones siguen una ley hidrostática? ¿Será que entonces que podemos tener algún balance ahora respecto de estas variaciones horizontales, que son las que finalmente realmente hacen que el campo de velocidad de la vertical pueda cambiar? ¿Sí? Esto es una cuestión súper sutil, ¿ya? Y requiere darle un poco de vuelta, ¿ya? La manera en como yo entiendo esto, se los voy a contar, pero también ustedes pueden tratar de pensar en la suya propia. Si supongamos que uno tiene una superficie, imagínense el planeta Tierra completo, la atmósfera completa, y fijen ustedes una cierta superficie de altura, ¿ya? Entonces imagínense Z3 kilómetros, ¿ya? Para esto siempre es necesario tener como una tarjeta gráfica en el cerebro, ¿ya? Que permita como dibujar un planeta, ¿cierto? Yo no sé, yo me imagino estas cosas, igual, yo no soy de imaginación visual, algunos de ustedes a lo mejor sí, y ustedes se pueden imaginar una superficie en 3 kilómetros, ¿ya? Entonces, imagínense que lo que uno está interesado es saber si hay velocidad vertical o no en la atmósfera. Si es que, por ejemplo, el aire está subiendo o está bajando. Si ustedes están interesados en eso, cuando uno promedia sobre toda esta superficie, por ejemplo, a una altura dada, a 3 kilómetros, uno sabe positivamente que en el promedio la velocidad vertical necesariamente tiene que ser cero. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si no fuera cero? Si no fuera cero, entonces significaría que a través de esta superficie que hemos definido, de 3 kilómetros, se nos está escapando atmósfera de algún lado, ¿cierto? Ya sea que la atmósfera se está acumulando por encima de ese nivel o por debajo. Así que decir, de alguna forma, que en el promedio de toda esta superficie, la velocidad vertical no es importante, o es cero, o es idénticamente cero, o es muy pequeña, es básicamente una afirmación de que la atmósfera no se nos está escapando, ¿cierto? De que la atmósfera es estática y que cualquier movimiento vertical en una dirección necesariamente se va a tener que compensar en algún otro lado por un movimiento de descenso que sea similar y que sea complementario, de tal forma que la atmósfera no se nos escape, ¿sí? Así que aire que sube en alguna parte tiene que volver a bajar en otro lado. Y entonces, ¿cómo identificar dónde el aire va a subir y dónde va a bajar? Bueno, lo que uno quiere ver es la ecuación de momentum en la vertical, ¿cierto? Pero no respecto de los promedios, ¿ya? Y eso es lo que estamos tratando de eliminar aquí, sino que respecto de estas variaciones en la horizontal. No sé si les suena chino mandarín lo que estoy diciendo o todavía, o entienden a dónde voy con esto. Ya, pues veamos si con las matemáticas esto se arregla un poco más o se pone más complicado. Entonces, bueno, claramente esta es una manera de dividir los campos, ¿cierto? De presión y de densidad, ¿ya? En una presión media y en una densidad media. ¿Ya? Entonces, si ahora, por ejemplo, ya ocupamos esto como prácticamente como una definición, ¿ya? Y ocupamos esta ecuación, estos tres sets de ecuaciones, lo que encontramos es lo siguiente, que menos 1 sobre ρ de P a de Z menos G es igual a menos 1 sobre ρ0
más ρ', ¿cierto? Que es nuestra descomposición de la densidad, por d a dz de P0 más P' menos G. ¿Cierto o no cierto? Ya eso fue como descompusimos las cosas, ¿sí? Así que esto de acá es igual, o aproximadamente igual, ¿cierto? A menos 1 sobre ρ, 0, más ρ'. Aquí el d a dz vamos a hacer dp0 a dz más dp' a dz menos g. Y fíjense que el dp0 a dz, podemos ocupar la definición que teníamos antes, porque dp0 a dz es menos ρ0 por g. Así que esto es igual todavía a menos 1 sobre ρ0 más ρ' por menos ρ0 por g más dp' a dz menos g. ¿Ya? Eso está ok. Podemos dividir todo por ρ0, ¿cierto? Podemos dividir todo por ρ0. Dividir por ρ0. Sí. Sí, podemos dividir por... podemos dividir por ρ0, ¿no? ¿Qué sacamos con dividir por ρ0? ¿Y qué pasa si multiplicamos por ρ' más ρ0? Yo creo que eso es mejor, ¿o no? Si multiplicamos todo por ρ' más ρ0, nos va a quedar acá, obviamente nos va a quedar menos ρ0 por g, más dp' a dz, y aquí nos va a quedar menos g por ρ0. ¿Sí? Menos g de ρ0 más g por dp' a dz. Tengo los signos probablemente todos malos, ¿cierto? No me he preocupado de nada de los signos. Déjenme hacer esto bien ordenado mejor. Multipliquemos por menos ρ0 más ρ'. Si multiplicamos por menos ρ0 más ρ', nos queda menos ρ0 por g más dp' a dz, y aquí nos queda menos g por menos ρ0 más ρ', y eso es g por ρ0 más g por ρ'. ¿Ya? Así que nos queda algo así como... y aquí se nos va obviamente esto de acá, nos queda dp' a dz, dp' a dz más ρ' por g igual a 0. Que lo que nos está diciendo es que también es una buena aproximación, o hay como una especie de ley hidrostática, fíjense, para la perturbación ahora, porque fíjense que esto es lo mismo que la ley hidrostática, significa que dp' a dz es igual a menos ρ' por g. O sea, las perturbaciones ahora, respecto de este campo medio que habíamos definido, siguen a la ecuación hidrostática. O sea, las perturbaciones también siguen la ley hidrostática. Y bueno, podemos ver más o menos cuáles son los valores de estas perturbaciones ahora, porque podemos podemos hacer análisis de escala, ¿ya? Y el análisis de escala es de la siguiente forma. El dp' a dz ahora, fíjense que ahora
el cambio de presión que vamos a mirar no es el cambio de presión entre la superficie y la tropopausa, por ejemplo, como lo habíamos hecho antes, sino que acá el dP va a ser el cambio de presión en la horizontal. O sea, el cambio de presión que efectivamente uno observaría en un sistema sinóptico. ¿Ya? Ese dP que habíamos definido antes. Y el dZ sigue siendo la altura de la tropopausa. ¿Ya? Eso sí es verdad. ¿Ya? Así que, entonces, dP' ahora, respecto de Z, es dP partido por H. Y el ρ', tiene una magnitud también distinta, ¿cierto? En este caso, ρ' por G partido por ρ0 es del orden de 10 a la menos 1 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cambio de la densidad o la magnitud del cambio de la densidad, que sería en este caso delta P partido por ρ, eso es del orden de 10 a la 3 metros cuadrados segundo al cuadrado. ¿Ya? Así que cuando uno hace eso, ¿cierto? Uno ve que, por ejemplo, dP' partido por ρ, entonces tiene que ser del orden de 10 a la 3 metros cuadrados partido por segundo al cuadrado, que es lo mismo que G por dz, que es del orden de 10 por 10. dz en este caso sería 100 metros partido por segundo al cuadrado, y dz es del orden de 10 a la 4, son 10 kilómetros, ya esto es del orden de 10 a la 5 metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Esto me quedó medio raro. A ver. Entiendo dónde puede estar el problema acá. No, está bien. Ya lo que pasa es que estamos haciendo esto dos veces, el H acá. Ya, así que déjenme ver si ordeno esto un poquito. Déjenme ver si ordeno esto. dP a dz, dP' a dz, ¿cierto? Dijimos que era dP partido por H. Y ρ' por G, ρ' por G es del orden de este ρ' por G. ¿Ya? Así que en realidad ρ' no es independiente en esta relación. Y ese es el problema, sino que aparece como resultado de que se sigue la ley hidrostática. ¿Ya? Y lo que sucede es que 1 sobre ρ0 por dP' a dz, ¿ya? Es aproximadamente 10 a la menos 1 metros partido por segundo, ¿ya? Y ρ' partido por ρ0 por G es del orden de 10 a la menos 1 metros partido por segundo, ¿ya? Lo que hace Holton acá es mantener un 1 sobre ρ0 acá en la ecuación. Entonces, lo que realmente se evalúa son estos términos de acá, que es como multiplicar por ρ0 o dividir por ρ0 toda la ecuación, ¿ya? La razón de hacer esto es que este es realmente el término de fuerza de presión. ¿Ya? El término de fuerza de presión es efectivamente el cambio prima, ¿cierto? En la vertical. ¿Ya? Porque el otro cambio, ¿cierto? El 1 sobre ρ0 de P0 a dz, ese término es exactamente igual a menos ρ0 por G. ¿Sí?
pero este otro es igual a menos ρ' partido por ρ por G. ¿Ya? Y esto, a este término, de hecho, este término tiene nombre así como está escrito acá, ρ' partido por ρ0 por G, se le llama la gravedad reducida. ¿Ya? Son nombres que aparecen en dinámica. Pero es importante tener en cuenta entonces que este balance hidrostático se cumple en la atmósfera también. ¿Ya? Y fíjense que este valor de 10 a la menos 1 metros por segundo al cuadrado todavía es mayor que todos los otros términos de la ecuación de momentum en la vertical que habíamos visto antes. Todos nuestros otros términos, el más grande era Coriolis del orden de 10 a la menos 3, ¿cierto? Y lo que decíamos es que era un poco tramposo decir que esta es la ecuación hidrostática, porque está claro que la ecuación hidrostática funciona, ¿cierto? Porque la masa no se escapa de la Tierra y porque la atmósfera está relativamente en reposo, de alguna forma. Pero es una exageración decir que funciona 4 órdenes de magnitud más que cualquier otro término, ¿sí? Lo que realmente pasa es que el balance ocurre mayormente en los promedios, ¿ya? Y cuando uno tiene desviaciones del promedio, que serían nuestros sistemas de buen y mal tiempo, ¿cierto? Las altas y las bajas presiones son desviaciones de este promedio en la horizontal, de los valores de la presión. Esas desviaciones también son hidrostáticas en la escala sinóptica, ¿ya? Entonces para ser majadero, no solo los promedios son hidrostáticos, no solo la atmósfera en promedio es hidrostática, sino que también sus perturbaciones horizontales son hidrostáticas, en la escala sinóptica. Son, en primer orden, hidrostáticas. Cumplen con esta hidrostaticidad, o si le quieren sacar el ρ0 también funciona, ¿cierto? Pero esta es la hidrostaticidad de las perturbaciones horizontales. ¿Ya? Este es un buen momento para parar y no sé si tienen dudas de esta parte de la materia.